Pues muy buenas tardes, amantes del pensamiento y de la literatura. El día de hoy vamos a analizar, vamos a empezar hablando de una de las grandes obras de la literatura, que es Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. ¿Y por qué es tan importante este texto? Vaya, después de la Biblia, si no es que me equivoco y la última vez que chequé esta estadística, es uno de los textos más leídos, digamos, a nivel mundial. Una de las cosas fabulosas que tiene, además, es que es un texto que pues, se adelanta y además no solo todo dice, es que se adelantó su tiempo. No, no solo se adelanta, sino que, digamos, siempre dice todos los problemas que van a surgir con la modernidad y además no solo los problemas, digamos, técnicos o los problemas de la vida cotidiana, sino además y sobre todo el problema psicológico, el problema de la soledad, el problema de tener ideales en un mundo que ya hasta parece enfermo, y todo eso lo vamos a ver en los libros más tristes que se han escrito en toda la historia de la humanidad. Yo tengo esta edición que es de Planeta, y una de las cosas, digamos, fabulosas que tiene, voy a poner esta cajita por el momento aquí, es que en esta edición lo que nosotros vamos a encontrar es todas las pinturas que Salvador Dalí, el pintor surrealista, realiza del Quijote. Y tiene unas maravillosas, ¿no? Que hasta parece ser un bosquejo, ¿no? Digamos ahí un garabato o lo que sea. Y sin embargo tiene, pues digamos, está capturando la esencia de la escena que se está narrando en el texto, ¿no? Entonces, me parece que esta edición está no solo muy bien cuidada, sino muy bien realizada. Además, la traducción, bueno, no la traducción porque está en castellano, pero la introducción, las notas y la edición es cuidada por Martín de Riquer, que es, digamos, un especialista en el tema, y pues me parece una de las ediciones no solo más logradas, esta y además la del cuarto centenario, que no, si mal no me equivoco ahí fue Francisco de Rico, si no mal no me equivoco, pero quedo en checarlo y se los pongo ahí en corrección en el vídeo, quien realizó la del cuarto centenario y que es, digamos, cuidada totalmente esa edición por la Real Academia de la Lengua Española. Una edición bellísima, también de bolsillo, que me parece que la están reeditando de nuevo y la pueden encontrar en las librerías y pues también la recomiendo de manera, digamos, casi que obligatoria, pero no podemos obligar a nadie. Ven que Cervantes, a esta edición del ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha, escribe este texto en el año 1605, es decir, ya en los inicios del siglo XVII. Cervantes tiene una peculiaridad, y es que tanto él como Shakespeare son de los grandes creadores de esto que conocemos, el ser humano y la interioridad, y que los personajes cambian por cómo se van percibiendo a sí mismos. Y ambos nacen en el mismo año y mueren en el mismo año. Es, digamos, de esas coincidencias históricas que son, pues vaya, ¿no? Que hasta parece que se mandaron a hacer. Eh, Además de que, pues bueno, le dedica al rey, la taza y demás, hay algo que quería mencionarles. Aquí está. Cervantes también le dedica esta obra al duque de Béjar. ¿Por qué? Porque, pues, como hasta la fecha sucede, no todos los grandes escritores tienen una vida acomodada. Y el Quijote le agradece porque gracias a él es que pudo escribir este texto. Y vean lo que le escribe al duque de Béjar, quien además era, digamos, como su mesías, o digamos, no mesías, pero digamos su mecenas, quien le mandaba dinero para que pudiera subsistir y demás. Y dice, al duque de Béjar, marqués de Gibraleón, conde de Benalcázar y Bañares, vizconde de la Puebla de Alcocer. Y aquí tenemos a un pequeño bull terrier. Señor de las villas de Capilla, Curiel y Burguillos, en fe del buen acogimiento y honra que hace vuestra excelencia a toda suerte de libros, como príncipe tan inclinado a favorecer las buenas artes, mayormente las que por su nobleza no se abaten al servicio y granjerías del vulgo, he determinado de sacar a la luz el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, al abrigo del clarísimo nombre de vuestra excelencia, a quien, con el acaecimiento que debo a tanta grandeza, suplico le reciba agradablemente en su protección, para que a su sombra, aunque desnudo de aquel precioso ornamento de elegancia y erudición de que suelen andar vestidas las obras que se componen en las casas de los hombres que saben, ose parecer seguramente en el juicio de algunos que no continiéndose en los límites de su ignorancia, suelen condenar con más rigor y menos justicia los trabajos ajenos,
que poniendo los ojos de la prudencia de vuestra excelencia en mi buen deseo. Fío que no desdeñará la cortedad de tan humilde servicio. Miguel de Cervantes Saavedra. Es una, digamos, dedicatoria, pues digamos, que le hace bastante honor. Ven, Frankie. Vente. Que le hace bastante honor a quien, digamos, tuvo esa cortesía de, pues, primero, confiar en él, darle, digamos, cierta cantidad, digamos, de dinero para que pudiera subsistir y para que completara la obra. No todo el mundo siempre tiene esa confianza. Vamos para acá. Además, empieza, por supuesto, con una serie de fragmentos como sonetos y poemas, unos, digamos, bastante sarcásticos y vaya, bastante ingeniosos. Pero en esta ocasión lo que yo quiero empezar a platicar con ustedes es lo siguiente. Vamos a empezar con la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y vamos a leer sobre todo el capítulo primero, que no es tan largo, y que además, bueno, una de las cosas que nos va a interesar aquí es comentarlo también. Entonces lo que me propongo es leer y hacer un comentario, así como Miguel de Unamuno se dedicó a comentar cada uno de los capítulos del Quijote. No sé si me dé el tiempo para hacerlo, pero intentaré dar lo que pues, yo pienso son unas de las cosas maravillosas que vamos a poder encontrar en este texto, y sobre todo en algunos de sus capítulos. Si hay tiempo y vida, pues será, digamos, de todos los capítulos que conforman esta obra. Ven cómo empieza. Dice, capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es decir, vean que una de las grandes cosas que siempre hace que nosotros tratemos a las personas de una manera u otra es lo que llamamos su condición. Es decir, lo que lo rodea, sus condiciones materiales de vida, cómo vive, de qué está rodeado, porque hasta la fecha eso tiene mucho que ver. Si una persona está rodeada por su familia de personas que leen o que gustan de la música o del teatro o de las artes, entonces es muy probable que los hijos también vayan a gustar de ello. Tengo una gran amiga, ¿no? Que, vaya, su pequeño hijo ya está bailando ballet, ¿no? Y es algo que para mí resulta maravilloso porque no es algo que se ve en el día a día y tiene que ver por las condiciones que rodean al niño, el tipo de música que le da, que no está todo el día con el iPad. Así, entonces, vamos a empezar con la condición de nuestro famosísimo hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y ven que nos dice. Dice, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda, es decir, 3 partes, es decir, 3/4 partes de con lo que él podía sustentarse, se iba nada más en alimentarse. El resto, 1/4 parte, era lo que le quedaba para cualquier cosa. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mesmo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí, de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Pero esto mismo poco a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Y de todos, ninguno le parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva,
porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón, que a mi razón se hace. Suena filósofo, ¿no? De tal manera mi razón enflaquece. Estudiante de licenciatura de filosofía, que con razón me quejo de la vuestra fermosura, y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Vean que hasta aquí lo que te podemos ver es una cosa. Empieza a cosechar una pasión que tiene que ver con leer libros de caballería. Y por supuesto, ¿qué hacemos todos nosotros cuando tenemos una pasión? Pues buscamos coleccionar algo, coleccionar libros, digamos, coleccionar a lo mejor alguien que le gusta dibujar, lápices, tipo de papel, y lo que está haciendo es cultivar o cosechar una afición por ciertas historias. A ojos, digamos, de un apasionado, esto podría sonar lo más razonable. Es lo que lo hace, digamos, tener una motivación a sus 50 años para a lo mejor seguir adelante. Pero si lo vemos desde el punto de vista del éxito o de tener bien la administración o de tener las cuentas claras y firmes y acrecentar su hacienda, él está haciendo todo lo contrario. De hecho, está perdiendo hacienda, está perdiendo terreno con el cual cultivar. ¿Y qué está haciendo al venderlo? Pues comprar libros de caballería. Es decir, este es un salvaje, ¿no? Este está apasionado. Lo que quiere es leer las más de las historias, embeberse en ellas, ¿no? Y no, digamos, no solo cualquier historia, sino específicamente las de caballería. Y ahorita vamos a ver qué consecuencias trajo esto. Vean qué dice: con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas, y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que lo hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales, pero con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura. Y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra, como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre cual había sido mejor caballero, Palmerín de Ingalaterra o Amadís de Gaula. Mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en saga. Ven que se pone hasta a discutir con sus amigos sobre cuál era mejor caballero, y dice, y además, ¿cómo termina esto? No me parece. Hasta yo podría crear una mejor historia. Y gran parte de la creatividad, o cómo empieza la creatividad en las personas, tiene que ver con eso, con pensar que tú lo podrías hacer mejor, en asumirte como capaz de hacerlo, y ahí viene el atrevimiento. Bueno, un pintor ve que a lo mejor a Da Vinci le faltó esto, bueno, pues yo ahora dibujo de esta manera, y le pone su poca o su gran especificidad, que puedes decir, este es este pintor y no aquel. Pues yo hubiera hecho esta historia de esta otra manera, y ahí tienes a Martin escribiendo Juego de Tronos, queriéndole corregir la chamba a Tolkien, que pues a mi gusto pues siempre Tolkien va a ser el amo y maestro de ese tipo de ficción. Pero ven que entonces el señor, hasta ahora Quesada, Quijana, etcétera, lo que quiere es terminar de escribir estas obras, pero algo dice le estorba en su mente, por lo cual no se está dedicando a escribir. Algo más está ocupando sus pensamientos. Algo más que no es solo discutir quién es el mejor con sus amigos. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, o sea, de que sale el sol a que se oculta, y los días de turbio en turbio, y así del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro. De manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros,
así de encantamentos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación, que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones, que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruiz Díaz del Vivar había sido muy buen caballero, pero no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio de dos fieros y descomunales gigantes. Vean hasta esto, le gusta esta historia de fantasía, le gusta la ficción, está encontrando en ella cierta voluntad, a tal punto que inclusive, si bien la historia del Cid tiene más de verdadero que la historia del caballero de la ardiente espada, él se está encaminando hacia las historias que son más fantasiosas, más descomunales, más que lo sacan de la realidad en la cual se encuentra en ese momento. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán, el encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteno, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado. Pero sobre todos estaban bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba. Y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia, diera él por dar una mano de coces al traidor de Galalón, al ama que tenía y aún a su sobrina de añadidura. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante, y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda, y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que, tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenía una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada, que encajaba con el morrión. Hacían una apariencia de celada entera. En verdad, que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes. Y con el primero y en punto deshizo lo que había hecho en una semana, y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos. Y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo porcelada finísima de encaje. Vean esta salvajada. Él va a hacer la locura que los siglos no han visto, y es hacerse caballero, buscar las aventuras, encontrarse, y una de las cosas es poder realizar o imaginarse haciendo las cosas para atreverse a hacerlas. Él ya se imaginaba que estaba ganando imperios, e inclusive vio que, pues digamos, lo que era su armadura no era del todo fuerte, y las improvisa con cartón, no resiste y dice, bueno, pues eso no nos va a limitar a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y cuántas veces no nos pasa eso? Estamos nosotros queriendo ser escritores y entonces en lugar de escribir, voy a agarrar la inspiración, y mientras te pones a ver videitos de YouTube, te pones a hacer varias cosas, en lugar de ponerte a escribir con lo que tienes, una pluma Bic, lo que sea, es que si tengo una computadora, un iPad voy a escribir mejor. No, así como el Quijote, es lo que tenía a su disposición. ¿Era lo mejor del mundo? No, pero es lo que hay, ¿no?
Vamos con lo que sigue. Fue luego a ver su rocín. Todo caballero tiene que tener caballo. Y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tantum pelis et ossa fuit, que esto es, digamos, un término latino que lo que dice es todo era piel y huesos, o sea, pobre caballo, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro Magno, ni Babieca, el caballo del Cid, con él se igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría. Todo caballo de gran caballero tiene su propio nombre. Porque según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido. Y ansí procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante, y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que mudando su señor estado, mudase él también el nombre, y le cobrase famoso y de estruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los Rocines del mundo. Parece gracioso y parece chistoso, pero en gran medida esto tiene que ver con emular que el nombre significa. No es lo mismo decirle Rocín a decirle Rocinante. Es decir, está aceptando que fue un caballo flaco y sin nombre, pero que a partir de que él lo está volviendo el mejor de los caballos porque va a ser el caballo del caballero andante, entonces, ¿qué es lo que sucede? Es el nombre por lo cual empieza a tomar otra forma, otra manera de verlo. A partir de cómo nombramos las cosas, nos está diciendo aquí Cervantes, es en gran medida la posibilidad de cómo las vamos a observar. No es lo mismo decir que pues tengo a un Frankenweenie, ¿no? ¿Ven? A un perrito loco, a decir, tengo el mejor de los perros del mundo. Tengo al perro que, digamos, es el Bull Terrier, es el que podría derrotar toros, atacándolos, y es el perro de todas las aventuras. Es decir, toma, a lo mejor en lugar de decirle Frankie, si le llamo Don Frank, ¿no? Don Frank el Winnie, ¿no? Puedo agarrar y tener un perro que pues simplemente a partir del nombre tiene otra perspectiva. Lo que está diciendo es que cómo nombramos las cosas nos hace que las veamos de cierta manera. No es lo mismo decir, esta es mi pluma, a decir, es la pluma con la cual escribí el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y ven cómo sigue. Puesto nombre, y tan a su gusto, a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo. Ya nombró a su caballo, ahora le toca nombrarse a sí mismo, porque también su nombre va a dar a entender no solo cómo él se ve, sino cómo él está haciendo que lo vean las demás personas. Y en este pensamiento duró otros 8 días. El nombre no es cualquier cosa. Y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía de llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir, pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula, así quiso, como buen caballero, añadir el suyo el nombre de la suya, y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria, y le honraba con tomar el sobrenombre de ella. Vean lo bonito de esto. Está reconociendo una de las partes que tenía que ver con el antiguo régimen, que no tiene que ver con el mundo moderno. Las personas no eran individuos, las personas no tomaban relevancia solamente por ser ellas mismas, sino por el rol que ocupaban en sociedad. Y él está dando importancia a eso. Importa su región, importa el lugar de donde vive, e inclusive él va a cumplir el rol de caballero andante.
No es nada más él solo, no es nada más él el individuo. Está reconociendo que aún hay este valor de la caballería que se está perdiendo en la modernidad, en donde las personas ya no importan por el rol que ocupan. La modernidad lo que hizo fue destruir los roles, la región, ya no existían las regiones, ya no existían las corporaciones intermedias, destruyó los gremios, destruyó, digamos, el hecho de que pertenecías a una iglesia, a una familia, y te encontrabas como un individuo aislado de todo. Y aquí lo que está haciendo Don Quijote es reconocer que él tiene un rol, y él tiene una región, y él pertenece a un lugar. Digamos, significado de pertenencia, que no es él solo, que digamos es de algún lugar. Y vean cómo se pone todavía mejor. Limpias pues sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín, y confirmándose a sí mismo, él se está confirmando a sí mismo en su rol, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas, sin fruto y cuerpo sin alma. Decíase él así: si yo, por malos de mis pecados o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora y diga con voz humilde y rendido: yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Maliandrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó, ven, el cual me mandó que me presentase ante vuestra merced, para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso. Él ya se veía, ¿no? Ya se veía caballero, mandando a su amada, a sus enemigos vencidos para que le rindieran honores. Y además dice: y más cuando oyó a quién dar nombre de su dama. Y fue a lo que se cree que en lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque, según se entiende, ella jamás lo supo, ni le dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título de señora, de sus pensamientos, y buscándole nombre que se desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea, del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. ¡Qué belleza! Este es el primer capítulo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¡Qué forma de empezar! Aquí lo que estamos viendo es una forma maravillosa de empezar. Nos parece, digamos, que es aquí en donde nos está dando uno de los grandes significados, sobre todo del lenguaje. Cómo hablas de las cosas o cómo hablas de las personas dice mucho también de ti. Él está viendo en Aldonza Lorenzo no otra persona, sino a Dulcinea y del Toboso. Le está, digamos, dando su rol, su jerarquía, su lugar. No es nada más, la Kimberly, ¿no? O la Jenny, o no, o la tal. No, es Dulcinea del Toboso. ¿Cómo te refieres a las personas también les da su dignidad? Y él está reconociendo en gran medida eso. Cómo él nombra a su caballo, cómo se nombra a sí mismo. Por tanto, la siguiente vez que tú estés preocupado en cómo te refieres a ti mismo, piensa si te estás refiriendo a ti mismo con la dignidad de quien quieres llegar a ser. Todo empieza por un nombre. Después lo vas viviendo y lo vas dotando de significado. Pero primero hay que nombrar para saber qué diablos estamos buscando. Que pasen un excelente día y pues si es de su interés seguir con más análisis de los siguientes capítulos de Don Quijote de la Mancha, pónganme en los comentarios, háganmelo saber, también qué les parece este primer capítulo y pues que pasen un excelente día.